Me gustó, no sé hablar, me gustó, más allá hablado francés, gente. Me gusta Jujutsu Kaisen módulo de Giver, vamos a ver qué dice. Bueno, por fin pude leer Jujutsu Kaisen módulo. Y la verdad, pese a lo que pueda pensar la mayoría, no me pareció un bodrio ni algo asqueroso Buena, como algunas Javier. personas lo quieren hacer ver. Sino que estoy en un punto intermedio. Algunas cosas me gustan, otras no me gustan, y creo que tiene potencial. Pero habrá que ver si sabe explotarlo, ya que hay algunas cosas que me hacen pensar que tomará un camino con... Lo más cringe que he visto. Yo en persona seguiré diciendo que el fandom de Tokyo Revengers dando vueltas en el salón del manga y haciendo el saludo nazi. Ese para mí es el prime. algunos errores. Pero la verdad es que yo siempre disfruto las cosas que surgen del universo de Jujutsu Kaisen y justamente esta obra promete dar mucho de qué hablar. Hasta el momento han salido 4 o 5 capítulos dependiendo de cuándo estés viendo el video. Así que es demasiado pronto como para jugar del todo la obra, pero es lo suficiente como para dar unas primeras impresiones. ¿Les parece? ¿Cómo va el módulo? Pues quitando el cuarto capítulo que aún no me lo he leído, porque no me lo leí, la verdad. Normalito. Ni fu ni fa, ni bueno ni malo, está ahí, ¿sabes? Es como... Yo qué sé, es como... arroz a la cubana. Bueno, al menos aquí en España el arroz cubana es arroz, tomate y huevo. Pues te lo comes, ¿sabes? No es el mejor plato, pero te lo comes a gusto. Bueno, espero que lo entiendan, ya que es muy simple de entender. Ah, y la discusión de spin-off y secuela es muy tonta. Déjenla en que es una obra que está dentro del universo de Jujutsu y que tiene origen 68 años después de lo de Sukuna. Pues las dos cosas, ¿no? Spin-off y secuela. Así que la trataremos como algo Si te más gusta dentro Toradora, no del... tienes opinión. A Todo callar. perfecto, eso era lo que Toradora es quería. mejor que No Jujutsu sean terribles Kaisen. siempre, pero eso que Y eso es ganas, hablar chicos. en Mucho basado. importante que somos perfectos y creciendo cada día más. Y lo sé que me sean en todas esas que están en pantalla. Joder, ya está el bebé del vecino llorando, la madre que lo parió. Ese bebé me ha despertado ya esta semana 3 o 4 veces. En plan, creo que no he odiado tanto nunca a un ser. La madre que lo parió no llora normal, tío. Está la ventana cerrada y lo escucho. Una situación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no presento y comencemos. Como el vídeo de personajes siendo buenos. Está casi acabado. Falta meterle alguna transición, la musiquita, efectos de sonido. Pero está acabado. Fácil. Creo que son 17 minutos y pico, algo así lo que dura. Dijo nadie. Lo dije yo. Eso sobra. ¿Si te gusta Toradora? Sí, me gusta Toradora, es lo que hay. Coño, lo dejamos en Estoy pausa. bastante cansado de la aparición de extraterrestres en los mangas y animes. No entiendo la obsesión que tienen los mangakas en incluirlos y ¿Es un bebé llorando? no entiendo cuál es Espérate, ¿escucháis al bebé llorando? ¿Lo escucháis? función que se supone que deberían cumplir. Si solamente complica el panorama y en Jujutsu Kaisen siento que es más de lo mismo. Por un lado entiendo que Gege Akutami los incluye, ya que después de Sukuni sabiendo que fuera de Japón casi nadie tiene energía maldita, era muy difícil continuar. Ustedes lo van, Así que no si diré querías nada. hacerlo, a huevo sí o sí debías meter algo de este estilo. Pero desde ya como ¿Cómo que a huevo? Anda que no podrías haber expandido fácil el universo en vez de meter aliens. Das a entender de que debido a todo lo que pasó con Sukuna, las maldiciones están por todo el mundo. Por lo que sea, le das una justificación más o menos pendeja. Pero creo que hubiera sido mucho más interesante. Pues eso, ver a maldiciones por todo el mundo. O por África, tío, que lo de África no lo expandimos nada y técnicamente hay hechiceros africanos. Solo eso hubiera sido mucho más interesante que los aliens. Porque ya tenía una premisa, los hechiceros africanos. Sí que se escucha, joder, es que tiene unos pulmones, tío. De verdad, el bebé cuando... Yo creo que estoy viendo el nacimiento de un soprano, un tenor de estos de la ópera, tío, te lo juro. está instaurado, Voz no me brutal. termina de cerrar. A ver, puede ser que en un futuro con el correr de los capítulos desarrollen súper bien a los personajes, leen mucho leo a los marcianos, exploren sus inquietudes, motivaciones reales, personalidades y demás, y tengamos a los primeros marcianos que funcionan como continuación de un manga. Pero hasta ahora lo siento muy flojo. Sí, solo van 3 capítulos, pero es como que es muy básico todo. El jefe con cara de malo que claramente es malo, el guardaespaldas que tiene cara de poderoso y es poderoso, y Maru que tiene cara de copado y seguramente sea copado. Todo muy simple, todo muy Sí, tiene pinta, la verdad que sí. escueto y no termina de cerrar. Con el tiempo yo he aprendido a abrir mi Yo veo que mente hay y hechicero aceptar africano, pero coño, que te expliquen por qué hay hechiceros africanos. Porque si la explicación va a ser que los aliens se follaron a una japonesa, ¿los africanos de dónde salen? Que son descendientes del este, ¿cómo se llama? El samurái ese africano, tío. ¿Cómo se llama el mierdoso ese? Ah, no me acuerdo del nombre. Oh, joder, ¿cómo se llama? Alguno me dirá nuevas el nombre. ideas e ir viendo qué es lo que acontece, cómo es que se desarrolla todo y viendo qué protagonismo le dan a cada situación. Pero lo de los marcianos para mí no es una buena idea. La escena del marciano abriendo su tercer ojo y pareciendo tan Tenshin Han me dio bastante pena ajena. Pero bueno, antes de eso, Maru se había tirado un buen discurso, así que se la dejo pasar. Los marcianos están en un stand-by. Por ahora... A mí, algo que me hizo mucha gracia es, ¿sabes? Sukuna le resultó raro que Maru tuviera 3 ojos. En cambio, el lore de Sukuna era literalmente tener varios brazos, por ejemplo, y ese plan. Tío, ¿por qué?
Me parece una mala idea, pero veremos en un futuro qué hacen. Justamente les voy a decir algo. Los nietos de Yuta y Maki me parecen lo mejor de Jujutsu Kaisen Mobile hasta el momento. Yuka y Tsurugi me parecen que encarnan muy bien el papel de protagonistas de una secuela, y el objetivo que cargan en la espalda me parece muy noble y bonito de ver en cuanto a su desarrollo. Yuka siempre fue más apegada a Yuta y se le ve como él, una persona sensible y muy emocional. En cambio Tsurugi es más Maki, más independiente, que busca ser fuerte desde chico y que los problemas de la falta de energía maldita le afectan realmente, pero trata de mostrar como que no. Es como un círculo perfecto todo. Hasta que llegó el momento, Yuta le regala el anillo de Rika a Yuka y ahí comienza el inconveniente, porque el clan Gojo se lo saca y se lo da a Tsurugi porque es más fuerte, pero ese anillo significa protección, y Tsurugi quiere evolucionar para ser fuerte y no necesitar el anillo, mientras que Yuka quiere ser fuerte para derrotar a su hermano y quitarle el anillo. Dos objetivos que van para el mismo lugar y que no se chocan, ya que en el futuro ideal que ambos quieren, en ambos Yuka se queda con el anillo. Me gusta la unión de ambos con el objetivo de tener algo que viene de la serie principal y que es uno de los objetos centrales de la obra, porque es literalmente lo que permitieron que avancen los sucesos de Jujutsu Kaisen 0. Pero también me gusta cómo ese anillo potencia las personalidades de los chicos, cómo se llevan, cómo Bueno, el anillo puede estar bien. luchan uno espalda con espalda del Seguro otro. que todo el ruido es incestuoso. ¿Pero por qué pensáis en eso? Cómo se demuestran cariño, la forma en la que luchan. Dios, cómo se escucha el bebé. No puedo hacerlo, como comprenderéis. No puedo apagar el volumen del bebé. Pues imaginaros esto, que vosotros lo escucháis menos. Imaginaros esto a las 4 de la mañana. Esto, más de una vez a las 4 de la mañana, eso. Y da igual que cierre la ventana está cerrada, ¿eh? Da igual que la cierre, da igual que tal. Lo escucho. Es que lo escucho. Y es en plan, sé que en un par de horas tengo que estar despierto para el trabajo. Me cago en su puta madre. No es mi hijo, no me tengo que despertar yo. La forma en la que se relacionan cada uno con Mario Yo principalmente. creo que lo educan, ¿sabéis? Este rollo de padres que educan a los hijos como déjalo llorar, para que así comprenda que el llorar no gana nada. Pues yo creo que lo educan así, porque no para nunca. La forma en la que entienden la vida, por lo que nos mostraron en estos 3 primeros capítulos. Yuka y Tsurugi me parecen lo mejor de la serie hasta ahora, y espero que sigan siendo lo mejor, porque el resto Probablemente hay ese punto algunas se cosas joda. cuestionables y que no me terminan de cerrar. Sé que es pronto para hablar de esto, pero el mejor capítulo hasta la fecha fue el tercero, y es No. ¿Cómo que el mejor capítulo fue el tercero? El tercero fue un sonífero de capítulo. El tercero fue muy aburrido. El tercero, más allá del meme del tiburón boliviano. Buenas, Pato Nocturno, ¿qué tal? Más allá del meme del tiburón boliviano, no hay nada más, ¿eh? Quiero decir, no hay nada. que genuinamente me parece muy bueno en todo lo que trata de mostrar. Mientras el segundo capítulo habla de todo superficialmente y no llegas a entender qué es lo que hay detrás con el miedo que tratan de transmitirte con los marcianos y con ponerte en situaciones raras, en el tercero es todo lo contrario. La obra fluye muy bien, que se ponga sobre la mesa la relación entre extraterrestre y humano como entes que pueden coexistir en el mismo plano y que usen el paralelismo del tigre con el viejo en el bosque para mostrar que dos especies diferentes puedan convivir en armonía sin destruir el ecosistema del otro es bastante ingenioso. Tsurugi me parece el personaje con más potencial de toda la obra, porque Yuka intenta ser una especie de Yuta, pero Yuta tenía muchos elementos especiales que lo hacían carismático y útil para la trama principal. Yuka es diferente, sí, está bonita su meta, pero tampoco la gran cosa. En cambio Tsurugi tiene potencial por ser una nueva Maki y finalmente podría ser mucho más interesante Todo que sacamos un Mario 8, puede ser. y aportar muchísimas cosas a la trama. El tema de tener una nueva Maki es curioso, y si llega a liberarse y obtener una restricción completa como tenía Toshi, es todo aún mejor. Maru también me está cayendo bien. Su dualidad con El mejor Cap, diría que probablemente el primero, al menos. A ver, primero porque te muestra bastantes cosas. Tampoco es que ninguno sea buenísimo, pero el tercero para mí es el más soso. A falta del cuarto, que el cuarto no me lo he leído, ¿eh? El cuarto ni puta idea. su hermano y la forma de verla. No sé ni de lo desde que ese va, punto de no he vista visto puede ser nada. interesante si se trabaja bien. Como comenté al inicio, Maru era aburrido y muy soso, pero en este capítulo 3 se gana un poquito más de cariño y vemos cómo fluye todo a Ya, pues a mí me parece más aburrido el tío este. No sé, me parece sosaina, siendo sincero. partir de ahora. El tercer capítulo representó muy bien lo que busca la obra, y si todo llega a ser así, puede ser una serie muy disfrutable. Y la crítica más grande que puedo hacer hasta ahora a Jujutsu Kaisen Módulo es que no me gusta para nada el ritmo que está llevando la obra, porque siento que en muchos momentos se vuelve sumamente pesado y monótono, al punto de que algunos capítulos se sienten más largos de lo que deberían. ¿Cuál es el objetivo de un buen manga? Que los capítulos se te pasen rápido, que cada día esperes a que salga uno nuevo, y que cuando salga te lo devores tan rápido que no Además que técnicamente es corto, no puede ir con pausa, con paciencia, ¿sabes? te dieras cuenta ni de qué pasó.
Pero con Jujutsu Kaisen módulo no está pasando eso. Los capítulos ¿Cuánto parece un largos, Shikigami? mientras los están Shikigami. diciendo es como que no avanza más y para peor, hay muchos momentos de diálogos que no aportan nada, son súper estáticos y la situación se siente completamente fuera de sintonía. A mí me gusta que desarrollen los personajes y los trabajen bien, pero que lo hagan en situaciones que aporten algo. En estos momentos hay situaciones que no aportan nada, diálogos que se sienten pesados y que no terminan de encajar en la idea central de la obra. A mí me encanta que Jujutsu Kaisen módulo se tome pequeños desvíos, me encantaría que lo haga a futuro, pero eso es cuando la obra esté establecida, no cuando recién está arrancando y tiene que ponerse sumamente interesante. Todo esto le quita ritmo y situaciones de drama y de dinamismo para el espectador. Esta obra tiene potencial, pero no me gusta que muchas cosas se sientan pesadas y fuera de lugar, como algunas charlas con Maru y la charla entre los agentes de control que están hablando del tema de extraterrestres. Es muy aburrida esa charla. Si la obra arregla eso, puede ser sumamente interesante. Puede ser, Haru. Bueno, quería hablar de Jujutsu Kaisen módulo porque la verdad, como les dije, lo leí, me puse al día con los capítulos y puede ser una obra muy interesante. Sí. Nah, a ver, yo creo que va a ser... Pues... Si al menos, ya digo, si al menos te expandiera el lore, pues dirías, bueno, ¿sabes? No es la divina papaya, pero al menos te expandió el lore o el mundo, la construcción del mundo, cosa que Gege nunca hizo. Y dirías, ¿sabes? Pues bueno, vale, va, te lo compro. Pero no creo que vaya a hacer eso, siendo sinceros. O va a añadir cosas como los aliens, pero no se van a trabajar. Siento que mantiene el espíritu. ¿En qué momento vuelve a aparecer mejor? Bueno, si alguien ha heredado esa técnica, pues técnicamente podría aparecer. Jujutsu Kaisen, siento que sabe transmitir lo que transmitía Jujutsu Kaisen, pero que aún está muy verde. Sí, van 4 capítulos. La obra recién está arrancando, pero me gustaría que mejore un poquito más y que no se tome tantos momentos de diálogos innecesarios, sino que ahora que está arrancando vaya más al hueso. Yo proyectaba ese rep, pero ya lo vimos, ¿no? Permita ¿O ha engancharnos subido con uno los nuevo? personajes y con todo lo que está pasando. La idea central promete. Si se trabaja bien lo de los marcianos, a lo que no ha pasado en los mangas hasta ahora, puede ser interesante. Y si los protagonistas se desarrollan bien, la obra, como les digo, tiene mucho potencial. Pero eso quedará a verlo en un futuro si Dios quiere. Y ahora los animo yo a Yo ustedes creo que llegan los caps de flashback. Pues, a veremos si llegan. a que me dejen en los comentarios sus opiniones. Si coinciden Eso sería construcción de personajes y sentimientos. Eso no muy de Gege. esto que yo dije o si no, toda opinión es respetable, siempre que la dejen con respeto. Pero bueno, yo ahora me retiro, no sean spoilers siempre. Que me sigan en redes sociales, que saben que eso me llama mucho, que compartan el video, que saben que eso también... Bueno.